o que ustedes no están leyendo los documentos, o no les gusta participar en la clase, o la clase está muy aburrida, o bueno, realmente me preocupa eso, porque en ese sentido, entonces es mejor conectarnos desde las 7 de la mañana, todo el día estar conectados y estar haciendo actividades todo el tiempo, que es lo que no quiero. Porque les estoy dejando un documento para que lean autónomamente y nadie me participa, bueno, excepción de Wilmar en este momento. Recuerden que los sábados estamos en clase. Yo sé que tienen otras actividades que hacer y es completamente válido, pero sáquenle el ratico no solamente para hacer presentismo y conectarse y ya. Les pregunto, ¿qué más decía el documento 7? Profe, también hablaba mucho de señalizar las áreas establecidas de los extintores, pues de las alturas máximas de las estivas y esas cosas. El No sé documento 7, si el documento 7. bueno, voy a mirar si fue que les monté el documento en otro orden, porque en el orden que yo lo tengo, el documento 7 dice otra cosa completamente diferente. También sí, también habla de la capacidad que debe tener la estantería para yo, Creo que el 7 no es el de las normas, el de la Ah, ley muy bien, sí señor. 100. Sí señor. Normas de higiene y seguridad industrial. Tiene la Ah, resolución. ya me estaba preocupando. Ya me estaba yo preocupando porque el documento 7 lo que habla es de la parte normativa de seguridad industrial. Eso es lo que habla el documento 7. ¿Qué decía ese Pero sí documento tiene 7? una parte donde dice de la altura de Ujú. la carga y todo eso. Listo, cuéntenme. Profe, Alexandra, y es Héctor, que Carlos. ¿a usted le parece que un extintor bien ubicado, una buena iluminación no es una norma de seguridad? Sí, claro, claro, Ah, claro que bueno, sí. entonces me hace como extraño que diga que ese no es el documento. No, 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 sí, sí, es el documento, pero estaba preocupado porque la primera parte del documento es la normativa, que era como lo que quería que, pues, que nos enfocáramos en ese documento. ¿Listo? Pero me preocupé, pero les dije, voy a revisar si fue que les monté mal el documento de pronto y les estoy preguntando otro documento que no es. ¿Qué más nos decía ese documento? Listo. Toda la parte normativa de la altura, de ubicación de extintores, en esa normativa que nos contaba. Pero se habla del principio del documento. Sí. Ah, pues yo sí lo leí, pero no le presté mucha atención porque como se ve, nos dice, no, eso es de las fechas y eso no, pues no tanto. Entonces Ojo, está es como que muy enfocado como en lo último, en la higiene, en la enfermedad y sí, válido, pues, muchachos. Yo no les estoy diciendo que se tengan que aprender fechas ni leyes de memoria, ni siquiera yo me las sé, pero sí que me contextualicen a qué hace referencia esas normas y esas leyes, a qué hacen referencia. Profe, de las normas que tiene que seguir cada empresa y las capacitaciones que tiene que tener uno, ¿no? Ok, muy bien, sí, entonces todas esas normas y resoluciones que están establecidas ahí fueron lo que dieron inicio en Colombia, específicamente en nuestro país, a la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, toda la parte normativa para preservar la salud de las personas pues, que están desarrollando las actividades laborales, sea cual sea. Estos documentos están de manera general, no quiere decir que esto aplique únicamente para nosotros en el área logística. El sistema de seguridad y salud en el trabajo es general y debe ser adaptado y aplicado en absolutamente todas las empresas, independientemente que sean empresas de servicios o empresas productoras o empresas como en las que nos ubicamos nosotros, que es el área de logística. Listo. Eso es lo que a manera general quieren decir esas leyes y reglamentaciones. Todo lo que tiene que ver con higiene y seguridad industrial, tanto en la construcción como en empresas de manufactura, como en empresas prestadoras de salud, en fin, toda la regulación colombiana. Y si ustedes se fijaron, pues sin necesidad de que nos aprendamos las fechas ni demás, son regulaciones muy antiguas, entonces ya hay algo más actualizado para, entre comillas, más actualizado para nosotros, que es la famosa Ley 100, ¿cierto? La Ley 100 enmarca mucho todo lo que tiene que ver con todo lo de seguridad y salud para el trabajador, que es el documento que les voy a explicar en este momento. Entonces, presten atención.
todo lo que tiene que ver con la ley de seguridad específicamente para Colombia. Vamos a ver, proyectamos por acá. Este es... Listo. Este documento, ay, pucha, ¿qué pasó? Allá. Este documento fue una investigación que se realizó en la Universidad Uniminuto, ¿sí? A través de esta institución que se llama Plataforma Seguridad y Salud en el Trabajo. La tomé porque me parece un documento general muy interesante, igual que el documento 9. Ya les voy a dar un repaso general sobre el documento 9, que ustedes deben leer pues autónomamente. Entonces, este documento 8 lo que nos habla es sobre la normatividad y salud en el trabajo, específicamente en el territorio nacional, ¿sí? Entonces, aquí al principio lo que habla es un poco de historia como para contextualizar y tener una idea general de cómo aparece la salud ocupacional en el mundo realmente, o este tema de la salud y la seguridad industrial. Entonces, hace pues mucho tiempo en la prehistoria no se tenía pues estos términos obviamente contemplados, lo que era la salud o la enfermedad. Las personas nacían y morían, pero no conocíamos realmente las causas ni absolutamente nada lo que tenga que ver con salud o con seguridad, ¿cierto? O enfermedades como tal. No es que no existieran las enfermedades, ¿cierto? Sino que no se tenía pues el concepto de las mismas. Por tanto, nunca las asociábamos a un tema laboral, aun cuando en ese momento pues no se hablaba de trabajo, se hablaba de actividades, por lo general eran actividades agrícolas o actividades de caza o de pesca, ¿listo? Pero ya en la edad antigua, ¿sí? En la edad antigua se empezó a relacionar el tema de las enfermedades dependiendo de la actividad que la persona desarrollaba. Entonces, aquí empiezan a aparecer terminologías o asociaciones que si la persona era un minero, por decirlo así, ¿sí? Aunque en ese entonces pues no había mucha explotación de minas, el oro se hacía, la explotación de oro se hacía de una manera muy artesanal, y las personas desarrollaban ciertas enfermedades dependiendo de esa actividad específica que se desarrollaba. Y empiezan a aparecer entonces los primeros equipos de protección personal, por supuesto de una forma muy rudimentaria, ¿sí? En esa edad antigua. Y se empieza también a hablar de protección y seguridad a los trabajadores, que en ese momento no eran trabajadores sino esclavos, ¿sí? Entonces las condiciones también que debían brindársele a los esclavos para desarrollar las actividades que tuvieran que desarrollar. Entonces ya se empezó de alguna manera a hablar de condiciones, entre comillas, dignas, porque pues nunca fueron dignas, siempre fueron esclavos, de condiciones dignas de alimentación, de el sitio donde iban a descansar, en fin, era como algo muy, muy básico, ¿cierto? Y ya en la Edad Media, o sea, ya en el siglo V hasta el siglo IX, empiezan a aparecer enfermedades profesionales como tal, o sea, ya aparece el término de la enfermedad profesional, ¿sí? Y empiezan a aparecer los primeros textos sobre salud ocupacional, uno de ellos fue los publicados por Ulrich Ellenbach, pero pues no nos interesa así como aprendernos ni siquiera esos nombres exactamente. Y aparece otro autor, Vesalio, que se dedicó a la investigación de las tareas que realizaban las personas. Quiero traerlo un poco más a la era moderna. Entonces, una persona que utiliza un taladro, ¿cierto? Un taladro pues para romper concreto. Entonces, la tarea específica que tenía que realizar esa persona, ¿sí? Era obviamente todo el tiempo todo el tiempo con un taladro que genera vibración. Entonces, esa tarea específica va a desarrollar una enfermedad particular, puede ser en el sistema óseo o en el sistema nervioso de la persona, o inclusive en el sistema auditivo por el ruido que genera. Esas fueron las primeras apariciones, desarrollar o investigar cuáles eran las enfermedades dependiendo de las tareas que la persona estaba realizando. ¿Listo? Luego empieza específicamente en los temas de minería. Recuerden, la minería pues tiene unos procesos bastante, digamos, no sé, trabajosos, por así decirlo. La explotación de minas pues es un trabajo demasiado pesado, pues sucede a grandes profundidades, con altas temperaturas, presión, condiciones atmosféricas completamente difíciles del trabajador. Entonces empezó
a implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, específicamente por los mineros, por brindar condiciones un poco más dignas para que puedan desarrollar sus labores. Y ya en la Edad Moderna, a finales del siglo XVIII, ya lo que empezamos a conocer más cercano para nosotros, aparece la salud ocupacional como tal. El padre de la salud ocupacional, Bernardino Ramassi, ¿sí? Entonces, Bernardino Ramassi lo que empezó fue a implementar una materia dentro de una universidad para hablar específicamente de la salud ocupacional de los trabajadores y de las enfermedades relacionadas a esas actividades que ellos realizaban. Y ya a partir de la Revolución Industrial, entre 1760 y 1870, todo el tema de la Revolución Industrial, pues fue lo que realmente dio origen a la salud ocupacional y todas las adaptaciones que ha tenido hasta nuestros días. ¿Por qué en la Revolución Industrial? Y precisamente por eso se llamó la Revolución Industrial. Las personas en ese momento en Inglaterra estaban peleando por condiciones dignas de trabajo. Y esas condiciones dignas de trabajo tenían que ver con remuneración salarial, con horarios establecidos de trabajo, actividades específicas, condiciones de higiene para desarrollar sus actividades. Entonces, a partir de la revolución industrial es que surge todo el, digamos, el nacimiento de lo que es la seguridad y salud en el trabajo como lo conocemos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, pero pues con todas las adaptaciones que se le hizo a esa seguridad en el trabajo en ese momento. En 1918, ya un poco más cercano a nuestra época, empieza a funcionar lo que hablábamos hace un momento, la Organización Internacional del Trabajo, o la OIT, ¿sí? Entonces ya se constituye este organismo internacional para velar por la seguridad y la salud del trabajador a nivel mundial. Entonces empiezan a aparecer diferentes tratados, ellos lo llaman así, tratados a nivel internacional, donde empezaban a indagar con la participación de diferentes gobiernos de cuáles eran las actividades que se realizaban dependiendo del país y como a tratar de unificar cuáles serían esas condiciones dignas que debería tener el trabajador para poder desarrollar óptimamente esas actividades. Listo, muchachos, hasta ahí cómo vamos, hasta ahí les estoy contando un poquito de historia patria, de historia de cómo aparece todo este tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo específicamente en nuestro país, ¿sí? Y nace en 1904, ¿sí? A través del general Rafael Víctor Cerón Uribe, donde él empieza primero a generar una obligación al Estado para brindarle condiciones dignas a los ancianos o a las personas de la tercera edad, ¿sí? Porque hasta ese momento no existía lo que conocemos hoy en día como las pensiones. Entonces una persona que después de cumplir su vida laboral, pues ya no tenía, digamos, como un salario o un ahorro para poder sobrevivir toda su vejez. Hoy en día lo vemos, ¿sí o qué? Hoy en día aún es muy normal encontrar personas en esas condiciones, pero digamos que en ese momento absolutamente nadie en el territorio nacional tenía esas condiciones, ni siquiera los mismos empleados del Estado tenían esas condiciones laborales. Entonces, lo primero que se hizo en Colombia fue velar porque las personas, después de que cumplieran su ciclo laboral, ¿sí? su vida activa laboral, tuvieran unas condiciones óptimas para poder envejecer con dignidad. Luego, en 1910, se empezó a adaptar el término de la indemnización a los trabajadores que fueran víctimas de accidentes laborales, ¿sí? Entonces, esa indemnización, pues el término lo que quiere decir es pagarle al trabajador, ¿sí? Pagarle al trabajador para que tuviera cómo sobrevivir el resto de su vida por ese accidente laboral que le iba a impedir o que le va a impedir poder desarrollar actividades laborales. Luego,
aparece la Ley 57 en 1915, donde empezamos a hablar de lo mismo, indemnización, pero se llamó reparaciones por accidentes de trabajo, ¿sí? Entonces, esta Ley 57 de 1915 lo que le dio fue forma a toda la reglamentación de la seguridad y salud en el trabajo, dando primero las definiciones de primero lo que es el accidente de trabajo. Entonces, ¿qué es un accidente de trabajo? ¿Qué se considera lo que es un accidente de trabajo? Segundo, empezar a formalizar los canales de atención y la responsabilidad de los patronos, como se llamaba en ese momento, la responsabilidad de ellos frente a los accidentes laborales que tuvieran sus empleados, ¿sí? También cuáles serían las consecuencias de un accidente de trabajo, una lesión permanente, una lesión transitoria, entonces, o una disminución de la capacidad laboral de la persona. Entonces, empezar a mirar cuáles eran las consecuencias que dejaba el accidente laboral y cómo debería empezar a pagársele a ese trabajador que sufriera un accidente laboral. Y también impone pues una obligación a los patronos en ese momento de brindar asistencia médica a la persona accidentada, ¿sí? En ese momento en Colombia no existía tampoco los seguros o el seguro social, que fue de los primeros que se creó en el país, la seguridad social. Entonces se obligaba al empleador a hacerse responsable de todo lo que tenía que ver con citas médicas, medicamentos, cirugías, en fin, que tuviera su empleado por algún accidente laboral. Y también se creó en 1938 la ley de maternidad, la protección a las mamás pues que tienen, que están en gestación o que acaban de tener un hijo. En 1946, aquí en el 46, a través de la ley 64 y la ley 90, se crea el Seguro Social en Colombia, ¿sí? ¿Cómo se llama ahora el Seguro Social? ¿Cómo es que se llama ahora? ARL, creo que. No, no, señor. El Seguro Social como tal. Seguro social. Ese es Ben, no. Bueno, el SISBEN hace parte, sí, de la seguridad social, pero el SISBEN tiene una particularidad y es que es 100% subsidiado, ¿sí? Primero se llamó seguros sociales, luego se llamó el seguro social. Ahora creo que lo llamamos es ISS, creo que es ISS, que es el Instituto de Seguro Social, ¿sí? No ha cambiado mucho el nombre. Entonces, con la creación del Seguro Social, obviamente ya se le dio más organización al todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo para los empleados en nuestro territorio nacional, ¿listo? Entonces, ahí lo que se velaba era por proteger al empleado cuando tuviera un accidente de trabajo y las enfermedades profesionales derivadas de la ejecución de ese trabajo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, entonces todas las personas empleadas en Colombia teníamos que estar afiliados a el Seguro Social para protegernos de accidentes o de enfermedades profesionales. Hasta ese momento no hablábamos específicamente lo que conocemos hoy en día como ARL, ¿sí? Entonces, ya en el 46 se creó el Instituto de Seguros Sociales con el objetivo no solamente de velar por el empleado que estuviera accidentado con una enfermedad profesional, sino con prestar un servicio de salud y pensión a todos los trabajadores colombianos. ¿Sí me hago entender lo que les quiero decir con esto? En un primer momento se creó únicamente para atender a empleados accidentados o con enfermedad profesional, ¿sí? Luego se modificó y se dijo que necesitamos no solamente un tema de atención a la persona que se accidenta, sino también un tema de salud. Entonces ahí es donde conocemos todos los servicios de salud como tal, que en ese momento solo existía el Seguro Social en Colombia o el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Hoy ya hay muchos más, está Sura, está, no sé, ayúdenme, Sura, está Seguros Sociales. Cosalud, Salud Total. Salud Total.
Muy bien, Sabia exacto. Salud, creo. Sabia Salud también, exacto. Todos esos seguros o EPS, como las conocemos ahora, nacieron a partir del seguro social como tal. Listo, pero recordemos, en primera instancia se creó únicamente para atender accidentes y enfermedades profesionales y después ya se amplió a servicios de salud completos, ¿sí? Entonces yo no necesitaba ir al médico si no estaba accidentado, ¿cierto? Entonces nunca iba al médico. Ahora podemos ir al médico sin necesidad de tener una enfermedad profesional o un accidente o incidente laboral, ¿listo? Y a partir de ahí también se crea todo el sistema pensional en Colombia, por lo mismo que se generó en 1904, que era velar porque las personas después de cumplido su ciclo laboral devengaran un salario dependiendo de, pues, del monto de dinero con el que hayan cotizado. Hasta ese momento pues era por el salario mínimo y pudieran subsistir con ese dinero pues hasta el final de sus días, ¿sí? Obviamente hay muchas más modificaciones que no dan lugar acá, por supuesto, como por ejemplo que esa pensión era vitalicia, que esa pensión era heredada, que entonces la heredaba la esposa o el esposo y cuando morían la heredaban los hijos. Entonces eso de alguna manera, para que entendamos, eso contribuyó, aparte de todo lo que sabemos de que se roban y demás, eso contribuyó a que el seguro social colapsara en algún momento, porque entonces iban a ser eternas. Entonces una persona que se pensionó en 1970 y murió en 1980 y 30 años después una generación, dos generaciones iban a seguir recibiendo ese dinero. Entonces la idea era que no, la idea es que ese dinero lo reciba la persona que trabajó ese dinero, ¿cierto? Y que cuando él muera, pues ya termina ahí el tema de la pensión. Aparte de lo que es el cónyuge, o hijos con enfermedad, o hijos hasta los 25 años que estén estudiando, ¿listo? Entonces, bueno, a partir de ahí, de 1946, entonces ya hablamos de salud y pensiones, ¿cierto? Todavía no hablamos específicamente del tema de la ARL. Fue hasta 1964 donde empezamos a hablar de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y a través del Instituto Colombiano de Seguridad Social o los seguros sociales empezamos a hablar de riesgos profesionales para los trabajadores en zonas urbanas, tanto del sector formal como industrial, semi-industrial y de servicios. Entonces, miremoslo en este orden. En el 46 solamente se encargaba de accidentes y enfermedades profesionales, ¿sí? Después del 46, con la ley 90, pensiones y salud. Y a partir del 64, pensión, salud y ARL, como lo conocemos hoy en día. Por eso hablamos de riesgos profesionales, que alguien mencionó por ahí hace rato el tema de la ARL. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, aquí hay una cantidad de decretos, quiero que le echen una leidita, solamente para que tengan esa información. No les voy a pedir que se los aprendan de memoria, porque ni yo me los sé, esto se los habrá un abogado que se encargue pues, de este tema, pero es importante que conozcamos estos temas, muchachos, porque nos podemos desempeñar en diferentes áreas. Recuerden, el tema de logística no es solamente para cargar y descargar mercancía o para hacer picking o para manejar una montacarga, sino también podemos tener empleados a nuestro cargo y debemos conocer un poco de esta información para nosotros poder también identificar hasta dónde es nuestra responsabilidad y hasta dónde estamos protegiendo a nuestros empleados. Y por supuesto hasta dónde nos estamos protegiendo nosotros. Entonces, les hacemos una leidita a este documento. Está el decreto 2663 de 1950, donde se crea el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia, con sus diferentes artículos para empezar a hablar de cuáles son las obligaciones del patrón o del jefe, como lo conocemos actualmente, o del líder, en términos de protección y de seguridad para con sus trabajadores. ¿Listo? Entonces está ese decreto, la creación del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9 de 1979, donde se establecen diferentes normas sanitarias para preservar, conservar y mejorar la salud de los trabajadores. Entonces, lo que hablamos de salud ocupacional. A partir de la Ley 9 de 1979, las medidas sanitarias entonces empiezan a incorporar todo lo que son las condiciones del sitio de trabajo, las pausas activas, todo lo que tiene que ver como conocemos hoy el tema de salud ocupacional, ¿sí?
Vienen una cantidad de resoluciones pues un poco más específicas y modificaciones, pero en general lo que buscaban estas resoluciones, leyes y modificaciones en estos últimos 20 o 30 años es reglamentar y organizar específicamente todo el tema de seguridad, higiene y salud en el trabajo. ¿Listo? Eso es básicamente. La Constitución política, por supuesto, también establece todos los términos de salud y seguridad en el trabajo para toda la población colombiana, y hay algo muy importante que algunos van a decir que es muy bueno, otros que es muy malo. No es mi interés acá estar de acuerdo o desacuerdo con todo el mundo, pero nace la famosísima Ley 100 de 1993, donde se crea todo el sistema de seguridad social integral. ¿Qué es el sistema social integral? ¿Qué es el sistema de seguridad social integral? Donde integramos ARL, pensiones y lo que conocemos como EPS, ¿cierto? Entonces, a partir de la Ley 100 del 93, se unifica todo y se crea un sistema para el empleado con todas las modificaciones que tiene esa Ley 100 del 93, donde se define la jornada laboral, los periodos de descanso, las pausas activas, las condiciones laborales, todo lo que tiene que ver con dotaciones, con elementos de protección personal, en fin, todo lo que conocemos hoy en día a partir de la Ley 100 del 93. Algunos dicen, esa Ley 100 lo que hizo fue jodernos la vida. Yo calladito, no sé. Algunos estarán de acuerdo, otros estaremos en desacuerdo, pero bueno, a partir de esa Ley 100 es que empieza a generarse todo ese sistema integral. Entonces, ¿qué integra? Pensiones, riesgos profesionales, o lo que conocemos como ARL, y todo lo de seguridad social en salud o todos los servicios de EPS. Y a partir de ahí, todos los decretos, modificaciones y leyes que han dado lugar a partir de la Ley 100 en Colombia. ¿Listo? Échenle una leidita a estas resoluciones solamente para que tengamos de manera general claro de qué se trata la Ley 100 en nuestro país. Quiero mostrarles acá unos casos. Pues sigue siendo leyes. Estos casos. Quiero mostrarles estos casos, que es un poco de lo que hablábamos hace rato con las obligaciones del patrono, cuando nos mandan a hacer una tarea que no corresponde a nuestra labor. Entonces presten atención a estos casos que nos presentan acá. Este caso es un caso de una demandante que se llama Fidelina Oliveros Rojas y contra la empresa Bavaria S.A. Antiguamente Bavaria, ¿cierto? Ahora ya tiene otro nombre. Entonces, es el caso de un trabajador que fallece al estar operando una montacargas, que era algo de lo que nos decía Héctor esta mañana, profe, pero si a uno lo mandan a levantar un peso que no corresponde pues a los 25 kilogramos, entonces hay una incurrencia legal si el empleador nos manda a hacer una labor que no corresponde, ¿sí? O a levantar en este caso un peso que no corresponde y nosotros tenemos una lesión. En este caso fue en un fallecimiento. Entonces el trabajador fallece y esta es la sentencia de la Corte Suprema. El día de la ocurrencia del accidente que produjo el deceso de Rodríguez Bruselas, me imagino que era un hijo familiar de la señora Fidelina, el día que se produce ese accidente, este se encontraba operando un montacargas en las instalaciones de la demandada, o sea, de la empresa Bavaria S.A. Durante un lapso de 5 horas. 5 horas estuvo operando la montacargas este señor Rodríguez, en desarrollo de funciones distintas a las que le correspondían sin la debida capacitación y supervisión por parte de la empleadora, o sea, por parte de Bavaria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que este señor Rodríguez estaba manejando una montacarga sin estar capacitado para ello, primero, y segundo, sin tener la supervisión del empleador. La causa jurídica de la muerte del trabajador fue la falta de prevención, de cuidado y supervisión por parte de Bavaria.
en evitarle el riesgo de manejar un equipo o autoelevador que no correspondía a sus funciones y para lo cual no había sido capacitado e instruido. Yo agregaría ahí, para lo cual no había sido contratado. Ahí no lo contrataron para manejar una montacarga, ¿cierto? Y al no haberse demostrado que la empleadora no procuró el cuidado de la salud en el trabajo que estaba realizando este trabajador. ¿Entendimos el caso? Sí, sí. Entonces, muchachos y muchachas, por eso la importancia, cuando hablamos de carga y descargue, en este caso específico, por supuesto, en este módulo, pero seguridad y salud en el trabajo es transversal a todos los módulos, pero específicamente en carga y descargue, cuando hablamos de descargar un vehículo o cargar un vehículo, acomodar en la bodega de almacenamiento, muchachos, es importante tener en cuenta, primero, la capacitación que nos den o que les demos a nuestros empleados, ¿cierto? Entonces siempre hay que hablar de cómo hacer el levantamiento de cargas dependiendo del tipo de cargas. Otra cosa muy importante, la señalización, tanto del área de trabajo como de la mercancía o de la carga que estamos levantando en ese momento, ¿sí? Porque puede pasar lo que nos está diciendo Héctor. Héctor, ¿qué tal si te cayera un tubo de esos en una pierna y tuvieras una lesión permanente? Dios quiera que eso nunca pase, pero podría tener unas implicaciones por parte del empleador porque te tiene haciendo una actividad que si bien sí corresponde a tus tareas, no están cumpliendo con un pedacito de la norma que es los pesos establecidos para desarrollar esa actividad. ¿Listo? Ojo, hay otro punto muy importante, el autocuidado, porque tampoco pues le dije, digamos que todo debe partir, muchachos, esto es una reflexión del autocuidado. A mí me pueden mandar a bajar un tarro en la estantería 4 metros, pero yo veré si me encaramo por la estantería o si traigo una escalera o si me amarro y hago la cosa un poco más segura. Entonces es un tema también de autocuidado, por eso es importante que habláramos de higiene y seguridad y salud en el trabajo en este módulo. ¿Listo? Para que entiendan un poquito de por qué les estoy hablando de seguridad y salud en el trabajo. Y este otro caso, Aida Lucía y Piedad Bellojín, María Matilde, Manuel Lorenzo, Rosa de Jesús y Remberto, qué nombres tan interesantes, Esteban y Anés Pico contra Nutrilisto de Colombia. Todos ellos son los demandantes contra la empresa Nutrilisto. Trabajador que fallece al caer a un silo donde se contenía maíz. ¿Sabemos qué es un silo, muchachos? Yo no sé los demás. No. Un calentador gigante. Donde es como un coso grande que tiene una puntita abajo por donde sale el maíz, ¿cierto? Listo, sí, el coso grande de la puntita. María, profesor. Eso no es eso, profe, ¿sí o no? Es eso, pero no en términos de coso y puntica. Bueno, pero es eso. Bueno, un silo es un contenedor cilíndrico. Es un contenedor. Sergio, contanos. No, ya está dando la explicación. Ah, bueno, no, pero contanos, no la ha dado completa, cuéntanos. No, que es un cilindro donde se almacena un determinado producto. Puede ser alimentos concentrados, muy específicamente se trabajan con esos hilos. Básicamente granos, ¿cierto? Ajá. Granos. Entonces sí, es como un contenedor cilíndrico donde tiene un embudo, que es la puntica que dice Alexandra, por donde va saliendo el producto. Eso es un silo. De pronto los hemos visto, no sé, a las afueras de Medellín tal vez, son esos cilindros gigantes que vemos. La idea principal cuando se empezaron a crear los hilos desde la Edad Media, ¿cierto? Por allá cuando empezaron a construir las pirámides, era para almacenar y mantener el grano en ese entonces conservado a una temperatura ambiente o por calor, como decía Wilmar. Entonces se hacían era enterrados, los hilos se hacían era en tierra, entonces eran unas profundidades gigantísimas, pero ahora los vemos sobre el nivel, pues sobre la tierra hacia arriba, ¿listo? Entonces son eso, un cilindro gigante donde almacenamos básicamente grano, es para almacenamiento de grano. Entonces, bueno, este trabajador fallece al caer a un coso de esos, a un silo, ¿sí? A un silo que contenía maíz.
Entonces, digamos que la sentencia de la Corte Suprema o la descripción que hace él es el silo y el manhole hace referencia a la puerta, o sea, como a la, sí, a la compuerta que se abre en la parte de arriba del silo. El silo y el manhole de ingreso no estaban señalizados. Vean ustedes, por una cosa tan básica como colocar una señalización. No estaban señalizados con la advertencia de los riesgos existentes ni poseían un candado. O sea, esa puerta o manhole no tenía un candado de seguridad, ¿sí? Un candado para impedir el acceso de cualquier persona al silo como tal. Tampoco se brindó inducción o información específica al trabajador sobre los peligros que corría al abrir la puerta y caer en el silo. Pues imagínense, un silo puede medir 5 o 7 metros de profundidad y que esa persona esté en la parte superior y caiga por dentro, pues aparte de eso, caiga sobre el grano que está ahí almacenado. Más aún, no se contaba siquiera con un manual de procedimientos para realizar la función asignada al causante. Yo estoy haciendo paréntesis en cada punto. El manual de procedimientos, ¿recuerdan una actividad que les dije que describan paso a paso? Eso es un manual de procedimientos. Primero, verifique. Segundo, eche candado. Tercero, revise los riesgos. Cuarto, señalice. Eso es un manual de procedimientos. ¿Listo? Eso es básicamente un manual de procedimientos. Listo, ¿qué más dice? En el desarrollo de la labor encargada, el causante tuvo la posibilidad de entrar, ¿sí?, efectivamente al lugar, dada la falta de aseguramiento de la puerta de entrada, medida que era indispensable para cumplir con el deber patronal de adoptar las acciones necesarias para impedir la exposición al riesgo como el que generó la muerte de este señor, ¿sí? Y dice acá, tal omisión del empleador materializa la culpa leve que exige el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, por eso es importante, si bien no es aprendernos de memoria, conocer de qué se tratan todas estas leyes y regulaciones, primero, porque si soy víctima de pronto de un accidente laboral, ¿sí?, saber qué es lo que voy a demandar, qué es lo que puedo demandar. Y segundo, en caso contrario, si yo soy el jefe, ¿hasta dónde es mi responsabilidad y qué puedo yo mandar a hacer a mis empleados? Si lo trasladamos específicamente al cargue y descargue, es exactamente igual, muchachos. Si yo mando a un empleado a descargar un vehículo y este vehículo tiene material peligroso y no está marcado ese contenedor o la entrada de ese vehículo o la puerta del vehículo y este empleado se sube y hay una explosión o una inhalación de gases, pues obviamente estoy incurriendo en un delito. Por eso es importante el tema de marcación. ¿Listo? ¿Queda claro entonces ese otro caso que nos muestra la Corte Suprema? Sí, profe. Sí, señor. Lo vemos más cercano y aterrizado de pronto un poquito ahí a nuestra realidad, ¿cierto? O sea, ya entendemos por qué es importante hablar de seguridad y salud en el trabajo, específicamente en nuestro caso de carga y descarga de mercancía. ¿Sí lo vemos? Sí, profe, sí. Listo, chicuelos. Ese es un documento. El otro les decía ahí en la descripción esta mañana, en la guía del estudiante, que hiciera una lectura autónoma. Igual los van a tener que leer, por supuesto, todos, pues mínimamente para preparar el examen de la otra semana, pero les voy a hacer un repaso general de ese otro documento que está súper bacanísimo y es una capacitación de Sura, recién salida del horno, si ustedes tienen la primicia. Esto fue una capacitación la semana pasada en temas de seguridad en almacenamiento y bodegaje, o sea, completamente pertinente para nosotros, ¿sí o qué? Entonces este documento me lo compartieron la semana pasada, el miércoles. Lo vamos a ver acá. ¿Dónde está? Es este. El documento 9, entonces esto es seguridad en almacenamiento y bodegaje. Esto fue una capacitación que hizo Sura. El objetivo de esta capacitación o del contenido que tiene este documento es primero identificar los peligros asociados a todos los procesos de manipulación y almacenamiento de material.
ellos hablan de materiales, para nosotros es en general, materiales, mercancía, carga en general, ¿cierto? Y el segundo objetivo es el cuidado, por supuesto, potencializar acciones de cuidado para generar buenos hábitos que promuevan la prevención y la conservación de la vida. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta para hacer un almacenamiento y bodegaje en cualquier tipo de bodega de almacenamiento? Entonces, una correcta manipulación y almacenamiento de la carga, tanto de las materias primas como de productos terminados, para garantizarle a las empresas, primero, ventajas competitivas. Listo, eso es lo que busca. Entonces, aquí hay unas definiciones, que estas ustedes ya las conocen, ya pues la mayoría ha trabajado en este tema, qué es apilar, qué es arrumar, qué es un amarre, qué es una bodega, un embalaje, pues esto ya lo hemos visto en diferentes módulos, estiva, escalera, elementos de amarre, manipular. Entonces, como toda una parte de glosario o definiciones que nos da esta capacitación. Luego nos habla desde lo normativo, ¿cierto? Entonces, desde la resolución 2400 del 79, que está por ahí en el otro documento, todo lo que tiene que ver con disposiciones sobre vivienda, higiene, seguridad en los establecimientos de trabajo y todos los artículos y leyes que vienen establecidas tanto en el Código Sustantivo del Trabajo como en el Código Sanitario Nacional. ¿Listo? De eso trata esa parte normativa. Luego nos habla pues de almacenamiento, qué es el almacenamiento, como las principales pautas que hay que tener para hacer un buen almacenamiento y las etapas del almacenamiento. Entonces, desde la recepción de la materia prima, el almacenamiento de la mercancía, el área de picking, la preparación de pedidos, la salida y la verificación. Aquí nos muestra una matriz bastante interesante sobre las tareas de almacenamiento, los riesgos asociados a esas tareas de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, un riesgo, atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. Entonces, podemos tener este tipo de riesgo cuando hacemos recepción de mercancías, cuando hacemos almacenamiento de mercancías, cuando hacemos picking. En preparación de pedidos no existe este riesgo, y también cuando hay salida y verificación de pedidos. Entonces, este riesgo de atropellos, golpes o choques existen en estas 4 tareas que realizamos. Sobreesfuerzo, ¿dónde puede haber este riesgo? En recepción de mercancías, por supuesto, porque estamos cargando. En almacenamiento de mercancías, porque estamos cargando. En picking también, porque estamos cargando o materia prima o producto. En preparación de pedidos también existe este riesgo, y en la salida y verificación de esos pedidos también existe ese riesgo. Entonces, esta matriz Sura lo que nos muestra es los diferentes tipos de riesgo que existen y las tareas en el almacén donde puede existir ese riesgo. Por ejemplo, explosiones, que es el último que nos muestra la tabla. Este riesgo existe en almacenamiento de mercancías, ¿sí? Porque podemos dejar, obviamente, material que pueda ser inflamable o que pueda explotar fácilmente, que sea volátil en algún área de la bodega almacenado, y puede existir una chispa u otro elemento que detone en una explosión. En las otras áreas, como es transitorio, pues en recepción de mercancías es muy poco probable porque es transitorio. Llega de pronto una pipeta de gas y pasa a almacenamiento. Entonces, digamos que el área donde más puede permanecer ese tipo de materia inflamable es en el almacén como tal. Por eso el riesgo existe en esa área. ¿Sí entendemos esa tabla, muchachos? Señor. Listo, muchachos. Entonces, aquí más riesgos, caídas a distinto nivel y los sitios donde existen, las tareas, perdón, donde existe ese riesgo. Y así, pues, sucesivamente. Échenle una miradita porque esto sí es directamente, nos corresponde a nosotros. Caídas a distinto nivel, a nivel, altura, caída de objetos o carga suspendida, golpes, cortes, contacto con elementos móviles de máquinas, golpes con objetos fijos, golpes y cortes por objetos o herramientas, atrapamientos, ¿sí? Por objetos o entre objetos, ¿sí entendemos eso? Atrapamientos por objetos o entre objetos, ¿sí? ¿Entendemos?
atrapamiento por vuelco de máquinas. Listo. Entonces, también nos habla este documento sobre lo que hay que tener en cuenta dependiendo del tipo de almacenamiento. Entonces, cuando el almacenamiento es en exteriores, que hay que tener en cuenta en almacenamiento exteriores. Cuando el almacenamiento se hace en interiores, que hay que tener en cuenta. Este documento está buenísimo, muchachos. El almacenamiento compacto, que se debe tener en cuenta para ese almacenamiento compacto. Les voy a soplar un punto del examen. De este documento vamos a sacar varios puntos del examen. Estivas, eso ya lo conocen ustedes. Técnicas seguras, cómo realizar técnicas seguras dependiendo de la altura. Tubos y varillas también, cómo movilizar tubos y varillas, cómo movilizar cilindros, barriles y tambores. Estanterías, ¿cierto? Cómo realizar el almacenamiento o qué se debe tener en cuenta para realizar el almacenamiento en estanterías. Esto podríamos llamarlo un manual de funciones, muchachos, o un paso a paso, que era lo que les pedía con un video de la semana antepasada, ¿cierto? Entonces, esto es un paso a paso. No escriben 1, 2, 3, sino lo indican por medio de flechas, un flujograma o diagrama de flujo. Las medidas preventivas que hay que tener, obviamente, para evitar esos incidentes y posteriores accidentes. La señalización de sustancias químicas. Protección contra incendios, entonces la definición de qué es un incendio, las causas y los materiales que pueden ocasionar ese incendio. Cilindros, barriles y tambores, cómo hacer esos levantamientos, esto ya lo vimos. Barriles y tambores también ya lo vimos. Manual de cargas, entonces aquí nos muestra un paso a paso de cómo hacer levantamiento. Cómo manipular un material con una montacargas. En fin, el documento está bastante completo, muchachos. ¿Listo? Entonces, este es el otro documento que teníamos para hoy. Aprovechamiento de los espacios, esto lo vamos a hacer con los ejercicios de matemática y las señalizaciones en bodegas y las demarcaciones, vean ustedes. Bueno, listo, muchachos. ¿Preguntas, inquietudes, dudas, quejas o reclamos? No, profe, todo claro. Muy claro, profe. Listo, los documentos realmente, vea, yo soy honesto y yo los entiendo porque yo también pasé por ese proceso. Cuando estamos hablando de resoluciones y historias son aburridísimos, ¿sí o qué? Eso es aburridísimo leer, a veces ni entendemos, pero tratemos de extraer la idea general que nos muestra el documento con respecto a la legislación y toda esa cosa. ¿Qué me interesa, muchachos? Que si de pronto en la parte de la ley 100 entendamos un poquito más de qué se trata la ley 100, porque obviamente por eso es que nos estamos regulando nosotros en Colombia. Y en los documentos, ¿qué es el foco importante para nosotros? Todo lo que tiene que ver con manipulación de mercancías, señalización, pictografía, específicamente en las áreas en las que nosotros trabajamos. Listo. Digamos que no es que no le den importancia al tema legal, pero no nos tenemos que detener al detalle de aprendernos o de entender específicamente eso. Aunque tengamos una idea general de eso, estamos ready, estamos del otro lado. ¿Listo? Bueno, muchachos, no sé si hay alguna inquietud adicional, si necesiten una conexión en la tarde de hoy, o en la tarde de hoy muy juiciosos se van a poner a hacer el taller. ¿Sí o qué? Entonces, voy a mostrarles el taller para el día de hoy. Ya lo voy a montar, no lo he montado, ya lo voy a montar. Ok. ¿Dónde estamos? Por acá. Profe, ¿y hasta qué horas va a estar habilitado? Vanessa, yo como soy una madre con ustedes, se los voy a dejar abiertos hasta mañana. Hasta el viernes. Sí, hasta el Viernes Santo, sí, hasta el Viernes Santo, Héctor. Hasta mañana, muchachos, les debo habilitado el taller. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto, miren, este es el taller, está muy sencillo realmente.
¿Qué vamos a hacer en este taller? Vamos a, primero, ¿de qué se encarga la Organización Internacional del Trabajo? Muchachos, quiero hacer un énfasis acá, algo muy importante. Yo sé que la definición está textual, ¿cierto? Yo sé que ustedes pueden entrar inclusive a un archivo de los que ya están ahí montados en los documentos de apoyo y copiar y pegar. No es mi interés que copien y peguen. Mi interés es que lean, entiendan y en sus propias palabras me cuenten. Así como lo hizo, Alejandra. El bichito, el cosito, no me importa. Lo importante es que ustedes... Alexandra, perdón, es que Alexandra, así como lo hizo Alexandra. Es un cosito que tiene un bichito puntudo. No importa, pero la idea es que ustedes entiendan el concepto, ¿sí? Y me lo escriban en sus propias palabras, porque si fuera para copiar y pegar, mejor no hagamos el trabajo, listo. Entonces es una anotación que les quiero dejar. Entonces, ¿de qué se encarga la Organización Internacional del Trabajo? ¿Sí? El segundo punto, vea, regalado, describa los componentes del casco de seguridad, ya los tienen, hoy los vimos. Y si se lo respondemos una vez, ya no hay necesidad de escribirlo. Ahí verán. El tercer punto, según los tipos de guantes para protección de las manos, ¿cierto? Entonces ahí vimos diferentes tipos de guantes. Existen unos llamados guantes de baqueta o los tipo ingeniero, que son mal llamados los tipo ingeniero y así inclusive se consiguen en Google. Entonces, esos guantes de baqueta, ¿cuáles son las especificaciones y la aplicación o uso general? Que por ahí ya varios me dijeron para qué era que se utilizaban los guantes de baqueta, entonces especifíquenmelo ahí un poco más. No me interesa que me digan, son 70% piel de cerdo, 30% poliéster, no, tampoco, pero sí que me digan, profe, esos guantes están hechos en tal material y su función principal es proteger la mano del empleado en actividades como tin, 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 tin. Listo, ahí le soflé medio punto. Cuarto punto, realice un paso a paso para el levantamiento seguro de un objeto. Ya está en el documento de Sura, está. Léanlo, entiéndanlo y realicen ese paso a paso. Quinto, en sus propias palabras, explique para qué son las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué entendieron ustedes de todos estos documentos? ¿Para qué creen ustedes que sirven todas esas normas? Ojo, no les estoy preguntando las normas en específico, les estoy preguntando para qué sirven todas esas normas de seguridad y salud en el trabajo en sus propias palabras. Y sexto punto, explique de qué se trata la Ley 100 del 93. Lo mismo, no es que me transcriban la Ley 100 porque además tiene como 700 páginas. No es que me escriban toda la Ley 100 y todos los artículos. Cuéntenme de qué se trata la Ley 100 del 93. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Claros como el lago oscura? Sí, profe. Sí, así de claro, sí, sí. ¿Así de claro les quedó? Bueno, muchachos, entonces, para que ya vayamos cerrando este espacio, de hoy en 8 días vamos a tener clase presencial, ¿sí o qué? De hoy en 8 días vuelve la venta de brownies, ¿es que están vendiendo? Sí. Vuelve la venta de brownies y todo el cuento, entonces de hoy en 8 días nos encontramos para desarrollar actividades matemáticas, vamos a empezar a trabajar ya con problemas un poco más aterrizados. Les recomiendo, echenle una repasadita a los ejercicios que ya hicimos. Las personas que no pudieron asistir, pónganse al día con sus compañeros. No les deje trabajo en casa de la clase presencial porque se nos dificulta un poco más el desarrollo de esas actividades. Entonces, digamos que como que eso lo vamos a hacer siempre en clase, pero es importante que las personas que faltaron se pongan al día con esas actividades, porque hay unas tablas que son supremamente importantes. Voy a montarles las tablas seguramente mañana o esta tarde para que las tengan ahí como material de consulta adicional. De hoy en 8 días, entonces, en la mañana, ¿qué vamos a estar haciendo? Clase presencial, matemática, problemas un poco más aterrizados. En la tarde vamos a hacer un taller autónomo, que ese sí se los dejaré abierto, pues, por hasta el domingo de Ramos, y evaluación del SER, pero en la tarde va a ser el examen virtual. El examen no va a ser muy extenso, realmente. El examen yo, cuando son virtuales, hago exámenes de 30 minutos, 40 minutos, no son muy extensos realmente. ¿Listos? Entonces, para que sepan desde hoy qué es lo que vamos a estar haciendo la próxima semana. ¿Listo, muchachos? Profe, ese
ya lo montó en la plataforma. Lo estoy montando en este momento. Es que si hablo no soy capaz de manipular el... Entonces me enredo, pero en este momento lo estoy montando, Alexandra. A ver, ¿dónde está? Ya mismo, no se vayan. A ver, actividades a realizar, listo, montémoslo acá. Este es el taller 2. Taller 2, a ver, añadir una actividad, taller 2, sábado 20. Esto va a ser tarea, listo. A ver, entonces esto es para que de una vez miren y me digan, sí, profe, ya quedó ahí montado, si no después me empiezan a escribir a decir, profe, usted no lo montó, profe, es que no está habilitado. Taller 2, sábado 20 de 2021. Y aquí nos vamos para la carpeta. Ay, bendito. Muchachos, inquietudes de la dinámica de lo que vamos a hacer la próxima semana, inquietudes de los materiales de hoy. ¿De qué se trata el examen? De los 9 materiales que vimos. ¿Por qué vamos a hacer el examen virtual? Yo le iba a preguntar cómo es la dinámica del examen, pues. Bueno, primero, lo vamos a hacer virtual porque yo puedo hacerlo presencial la próxima semana. ¿Qué pasa? Si lo hacemos presencial, tengo que diseñar un examen para 1 hora o 2 horas más o menos, entonces eso les va a quitar más tiempo. Y vamos a restarle tiempo a los temas de matemática que me interesa más que los veamos. Listo. Pero si ustedes lo quieren presencial, muchachos, aquí ahora lo hablamos y lo hacemos presencial. Hablen todos o callen para siempre. No, profe, yo virtual está bien, pero ¿cómo sería la dinámica virtual? Sería, no sé, no entiendo pues ahí cómo sería la dinámica. Listo. Se lo monta, respondemos y enviamos ya. Exacto, yo lo monto ahí donde están los talleres. Lo que pasa es que va a hacer es un examen. ¿Qué contiene el examen? Preguntas de opción múltiple, de falso y verdadero. Básicamente lo hago así. O sea, ustedes casi que no tienen ni que escribir, solamente seleccionan la pregunta, la respuesta que crean, pues que crean que corresponde y listo. Él automáticamente se guarda, automáticamente les da la nota y automáticamente me llega a mí la nota, ¿sí? Entonces, la dinámica del examen es que, por ejemplo, yo se los habilito a las 2 de la tarde y el examen se cierra a las 3 de la tarde. Entonces, tienen de 2 a 3 para responder 20 preguntas, por decir algo, de opción múltiple o de falso y verdadero. ¿Listo? Listo, por ahí listo. ¿Algo más, muchachos? Entendido. ¿Qué valor tiene el examen, pues? Aparte del 100%, ¿qué otro valor tiene? Bendito, ay Dios mío, Héctor, es que es como para cogerlo usted a chancleta, mano. La primera clase que vimos, le dimos el valor porcentual. Creo, pues, no estoy seguro, creo que dijimos que valía el 30%. Imagínese que para cogerme a mi chancleta y todavía usted ni se acuerda, ni sabe tampoco. Está peor que yo. Cierto, y eso que yo fui el que lo diseñé. No, sí, creo que ese es el 30%, el 30 o el 25%. Ya miramos, yo no me quedo con esa, yo esa me desquito ya mismo. Profe, entonces el examen va a ser ahorita en la tarde. No, dentro de 8 días. Dentro de 8 días en la tarde. El examen vale el 25%. Ya le bajó 5%. Sí, mejor me voy o si no resulta regalándoles la nota. A ver, muchachos, ya está aquí. Bueno, listo. Miren, le quedó habilitado desde las 11 de la mañana de hoy hasta mañana a las 6 de la tarde. ¿Listo? El taller. Sí. Listo, pues muchas gracias. Entonces, uno por ahí que me eche, Alexandra, tú que creo que tienes la plataforma abierta, eche la miradita a ver si ya quedó cargado el taller 2. Voy. Listo, muchachos, entendidos todos. Entonces, nos veríamos de hoy en 8 a las 7. ¿Sí? ¿Ya quedó ahí? Sí. Listo, muchachos. Entonces,